tiene una razón muy especial y muy particular a la vez, y es que después de un año de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, por fin hemos sacado el número 12+1 de nuestra revista de Galicia de Moda. Y ahora mismo es la única revista de moda de Lifestyle especializada a nivel autonómico, con lo cual estamos súper contentos de poder llegar a presentar el número 13 el día 13 de julio aquí en un salón tan espectacular como lo es el Victoria del Hotel Finisterre, y en compañía pues, de muchísimos amigos, de muchísimos colaboradores, sponsors, gente que nos ha apoyado y que la verdad es que les estamos eternamente agradecida porque han sido un poco los que han apostado por nosotros y han conseguido que estemos hoy aquí, ¿no? Por supuesto es la fiesta de la moda, porque realmente es la presentación de la revista Galicia de Moda y no podía ser de otra manera. Empezaremos con un desfile que la gente nos espera de una colección femenina, otra colección masculina de dos personas importantes del mundo de la moda, como son Aida Mosquera y Félix Ramiro, y luego daremos paso a continuación a esa degustación, digo yo, de sensaciones culinarias de la mano de la granera de Finisterre. Y después, bueno, esperamos que la gente disfrute, porque también tenemos otra parte importante que es el motor, que está Porsche con nosotros, que es un patrocinador excepcional. Ya ves que el atrezo de esta sala es espectacular, y yo creo que hemos querido escoger tres tendencias de vanguardia, como son motor, moda y gastronomía. Pero sí que es verdad que hemos querido jugar un poco, ahora que se llevan tanto los maridajes, con hacer un maridaje entre moda y gastronomía, porque la gastronomía es algo que nos encanta, con lo que también trabajamos habitualmente. Yo creo que está muy de moda, ¿no? Entonces nos ha gustado mucho el tándem que hace moda y gastronomía. Estamos en un entorno tan espectacular como es el Finisterre, que tiene un chef increíble como es Tito, y le hemos retado a que haga un mano a mano con otro chef espectacular como lo es el de la granera, que espero que todo el mundo disfrute y que se lleve un buen sabor de boca, ¿no?